Muy buenos días, hermanos, y sean todos bienvenidos. Hoy es un día muy especial porque es el Día del Señor. Entonces les damos la cordial bienvenida por medio de este dispositivo. Y el día de hoy es un día en particular muy importante porque el culto va a estar centrado en la participación de los niños de nuestra iglesia. Entonces también a todos los niños de nuestra iglesia y todos los niños que nos ven en su casa, sean todos bienvenidos. Esta es la casa del Señor y empecemos con nuestro servicio a nuestro Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son! ¡Oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Bendito y amado Señor, gracias te damos por este día y por la bendición que nos das de seguir escuchando tu palabra. Recibe este culto que con amor y respeto te ofrecemos. Abre nuestro corazón y entendimiento para recibir tu mensaje. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey
en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Quiere Jesús que yo brille cual rayo de alba luz, en medio de las tinieblas reflejaré a Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre lo quiere, yo brillaré por Jesús. De Jesús que yo muestre a toda su bondad, para que el mundo contemple mi gran felicidad. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre lo quiere, yo brillaré por Jesús. A mi Jesús yo le pido, me libre del pecado, y al reflejar sus bondades, así podré brillar. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre lo quiere, yo brillaré por Jesús. Yo brillaré en las tinieblas por rayo de alba luz, como brillo aquí en el mundo, mi Salvador Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre lo quiere, yo brillaré por Jesús. Padre, te damos muchas gracias porque en esta mañana nos permites estar juntos como iglesia a una distancia. Gracias porque la tecnología en este momento está siendo usada para tu gloria, porque nos está vinculando como iglesia para que podamos estar juntos en espíritu, juntos en un mismo sentir, reconociéndote a ti como el Señor de nuestras vidas. Y Señor, te damos muchas gracias por la vida de nuestros niños en la iglesia. Gracias, Padre, porque ellos son parte muy importante para nosotros, porque lo son para Cristo. Cristo siempre tuvo un lugar preponderante en su ministerio para los niños. Y de hecho, Él mismo dijo que el reino de los cielos les pertenece a ellos. Gracias, Señor, por la alegría, la espontaneidad, Señor, de los niños, la honestidad, la apertura de los niños. Y en esta ocasión, Padre, los ponemos en tus manos. Te ruego que como iglesia siempre tengamos ese aprecio por ellos, siempre tengan ese lugar preponderante para nosotros. Y Padre, te rogamos que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que tú guardes su corazón y que tú los ayudes también a crecer en su vida cristiana. Y que como padres no subestimemos a los niños, que veamos en ellos a personas susceptibles a crecimiento en su vida. Que fortalezcamos, Señor,
digamos, sus defensas espirituales al compartir con ellos cotidianamente la palabra. Te ruego, Padre, que tú bendigas a las familias y que podamos no solamente dar ese lugar preponderante que tienen los niños en el reino, sino, Padre, podamos verlos como personas susceptibles a crecimiento. Bendice a nuestros pequeños, Señor, fortalécelos y nutre su corazón cada día con tu presencia, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Bendito Señor y amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos das los recursos para seguir nutriéndonos de tu palabra a pesar de la distancia. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano que compartirá el mensaje de hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que podamos comprender y aplicar lo que nos enseñen y que después nosotros podamos compartirles a otras personas de tu Evangelio. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínate que tú, cuando eras niño, si eres un adulto, o tú que eres un niño o un adolescente, imagínate que a la edad de 8 años te hubieran dicho: felicidades, es momento de que tú seas el rey de tu país. Imagínate qué se sentiría. ¿Tú crees que estarías preparado? Sería un reto muy grande, ¿verdad? Pues hoy vamos a estar hablando de un héroe de la Biblia que justamente le pasó esto. Su nombre es Josías. Josías fue un rey. Y como lo van a ver en su pantalla, a partir de este momento, Josías fue un rey, el rey más joven que comenzó con su reinado. Josías comenzó su reinado a los 8 años de edad. Josías a los 8 años ya era rey de todo Judá, era un reino de Israel. Él se sentaba en el trono de Israel y él era el que dirigía toda la nación. Imagínate, a los 8 años solamente y ya siendo un rey, un dirigente de toda la nación. Pero ¿quién era Josías? En la pantalla
van a ver quiénes eran de quién descendía Josías. Josías era hijo de Amón, otro rey. Amón era hijo de Manasés, otro rey. Josías era hijo de reyes. Su abuelo, su padre, habían sido reyes, también habían reinado sobre Judá. Pero había un problema con ellos. Ellos no obedecieron a Dios. Fueron lo que podemos denominar como reyes malos, reyes perversos. Ellos hacían todo lo contrario de lo que Dios mandaba. Ellos dejaron de buscar a su Dios y buscaron otros dioses, los dioses de los vecinos, de las ciudades vecinas, de los pueblos vecinos, los hicieron sus dioses. Pusieron a esos dioses en todas las casas, incluso en el templo de nuestro Dios, en el templo de Jehová, pusieron estatuas de otros dioses. Fueron muy malos reyes. Pero Josías no solo tenía en común a estos dos reyes. Como van a ver en su pantalla, Josías era un familiar lejano de un rey que ustedes también conocen, el rey David. Sí, ese rey que mató a Goliat, ese David, ese pastorcillo que mató a Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, pues muchos años después, muchas generaciones después de David, vino y nació Josías. Este rey de 8 años era descendiente de David, y Josías era un niño que entendía y que estudiaba mucho de la historia de sus antepasados, entre ellos la historia de David, y se identificaba mucho con David, su antepasado. Josías entendió todo lo que David hizo bien. Entendió que David era un rey que reinaba, pero que también tenía por encima de él a su Dios, a Jehová. Entonces, como tenía Josías el entendimiento de todo lo que hizo bien David y todo lo que no hizo bien su papá y su abuelito, entonces Josías decidió ser un rey justo, decidió ser un rey bueno. Y como ven en su pantalla, una de las primeras cosas que hizo Josías ya como rey de Judá fue prohibir las imágenes de otros dioses, ¿sí? Josías empezó a prohibir que se hicieran o que se tuvieran imágenes de otros dioses en su reino. ¿Por qué? Porque él reconocía que ese reino era el reino de Jehová. Él reconocía que el Dios de su antepasado David era el verdadero Dios, y estaba convencido de que su pueblo debería de seguir a ese Dios y no a los dioses falsos que sus abuelos, su papá o su abuelo habían inculcado en la gente. Entonces, Josías, una de las primeras cosas que hizo a su muy tierna edad, a sus 8 años, fue empezar a prohibir los dioses que no eran de su pueblo. También Josías estaba preocupado porque no había un lugar adecuado para poder darle culto a su Dios, a Jehová, al Dios de sus antepasados, al Dios de David. Entonces, Josías, como ven en su pantalla, juntó a muchos obreros, junto a carpinteros, junto a gente que talla la piedra, junto a muchos artesanos, con el propósito de que arreglaran la casa de Dios, el templo de Dios, ese templo que el hijo de David, que se llamó Salomón, había creado, había construido. Ese templo estaba en ruinas, había sido maltratado, lo habían saqueado, que quiere decir que las cosas de valor que tenía se las habían llevado. Y en ese templo dice la Biblia que se había profanado, quiere decir que en lugar de darle la adoración en ese templo a Jehová,
se le daba la adoración a todos los otros dioses de esa tierra, que no eran los dioses de David, que no eran los dioses del reino de Israel. Entonces Josías encargó, trajo a muchos carpinteros, trajo a muchos obreros y los puso a cargo de una tribu de su pueblo que se llaman los levitas. Los levitas eran como los sacerdotes de ese pueblo, del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces los sacerdotes estaban a cargo de todos los trabajadores que estaban arreglando el templo, la casa del Señor. Entonces los levitas eran los que los dirigían, y ahora vamos a construir aquí, y ahora vamos a tallar acá, y ahora vamos a reconstruir esta parte. Y dentro de toda la reconstrucción hubo un levita que estaba encargado de la reconstrucción, que se llamó Hilquías, así como lo pueden ver en su pantalla. Hilquías fue un sacerdote, uno de los que estaba a cargo de la remodelación del templo. Y este Hilquías fue el que encontró el libro de la ley. El libro, esta ley, que en ese entonces así se conocía como el libro de la ley, que hoy podemos pensar que es la Biblia, ¿sí? Para ellos era su Biblia, ¿sí? Él encontró la Biblia que la habían perdido, el papá y el abuelito de Josías habían perdido la Biblia. Entonces Hilquías encuentra nuevamente la ley de Dios y se la lleva al rey Josías. El rey Josías, ya que se la hacen llegar, y su secretario, el asesor, el secretario del rey, le lee la ley, le lee el libro de la ley. Y entonces en ese libro, si recordamos un poco, en el libro de la ley es en donde Dios, por medio de Moisés, da todas las indicaciones que quería que su pueblo siguiera, ¿sí? Todas las indicaciones que eran para el pueblo. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hagas lo malo, no mentirás, obedece a tus padres. Todas esas estatutos, todas esas reglas que Dios esperaba que su pueblo cumpliera, estaban en ese libro. Entonces, el secretario de Josías se lo leyó, y cuando terminó de leer esta ley, este libro, Josías se puso muy triste. Como ven en su pantalla, Josías se puso tan triste que se puso a llorar, porque él sabía que su papá y su abuelo no habían sido del todo buenos reyes o buenas personas, pero se dio cuenta que nadie en todo el pueblo, nadie cumplía con la ley de Dios. Todos estaban separados de la ley de Dios, todos hacían completamente lo contrario. Y simplemente en esa ley el Señor decía que el único Dios, el Dios vivo y verdadero, era Jehová, y que su pueblo, que es Israel, solo tenía que darle la alabanza a ese Dios. Entonces por eso Josías se puso muy triste, porque se dio cuenta que ni su padre, ni su abuelo, ni siquiera su pueblo hacía caso de esta ley, no la conocían, ¿sí? Y estaban viviendo completamente separados de la ley que Dios dio, de las buenas cosas que Dios quería que ellos hicieran, ¿sí? Entonces por eso Josías se puso muy, muy triste, se entristeció tanto. Una tradición en los judíos es que se rompió las vestiduras, se puso ceniza en la cabeza. Eso era para demostrar que estaba muy triste, estaba muy, muy triste. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ni su padre, ni su abuelo, ni siquiera su pueblo estaba obedeciendo a Dios. Y él tenía como compromiso, él se había puesto desde que tomó el trono a los 8 años, él se había puesto el compromiso de servir a su Dios. Entonces, Josías manda a los sacerdotes
y dice, bueno, ahora que hemos reencontrado este libro de la ley, pues necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que va a pasar. Entonces manda a los sacerdotes, a los levitas, a los ancianos del pueblo a buscar a ese Dios, a buscar la respuesta de ese Dios, de Jehová. Y entonces, como ven en su pantalla, encuentran a Hulda. Hulda es una profetisa de ese tiempo. Una profetisa no es la que ve el futuro ni nada de eso. Un profeta o una profetisa es el que lleva la palabra de Dios. Dios en ese tiempo, en ese entonces, le hablaba a esa persona y esa persona llevaba el mensaje de Dios a las demás personas. Eso es un profeta. Esta persona, esta profetisa, Hulda, eso era lo que ella hacía. Ella escuchaba la palabra de Dios y la llevaba a los demás. Entonces, los ancianos, los levitas y los sacerdotes van con Hulda y le dicen, el rey está muy triste. El rey está muy triste porque se ha dado cuenta de que ni su papá, ni su abuelito, ni su pueblo, nadie sigue el consejo de Dios, nadie obedece a Dios. ¿Qué es lo que le depara a este rey? Entonces Hulda le dice, le manda un mensaje al rey Josías, y le dice, ciertamente, por todo el mal que hicieron el pueblo de Israel, por todo el mal que hizo tu padre, por todo el mal que hizo tu abuelo, la ira de Dios va a caer sobre tu pueblo. Pero también Dios ha reconocido que tú eres fiel para con Él. Dios ha reconocido que tú, Josías, buscas la verdad, que tú, Josías, buscas cumplir con los estatutos de Dios. Y el Señor vio tu tristeza, y como el Señor vio tu tristeza, ve tu corazón que está limpio y ve que verdaderamente quieres seguirlo y servirlo, entonces el Señor va a detener su ira y no va a hacer nada de lo que tiene planeado mientras tú seas rey. Una vez que tu reinado acabe, la ira de Dios va a caer sobre tu pueblo. Y esa es una muy buena promesa que el Señor le dio a Josías a través de la profetisa. Entonces fueron los ancianos, fueron los levitas y los sacerdotes, le platicaron de todo lo que la profetisa Hulda le había comentado. Y entonces Josías mandó llamar a todo su pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, absolutamente todos los que vivían en Israel y en la tribu de Benjamín. Todo eso hacía el reino de Judá, que ese era su territorio. De ese territorio él era rey. Los mandó llamar a todos a Jerusalén. Vengan todos a Jerusalén. Y así como ven en su pantalla, todos fueron a Jerusalén. Y este rey se paró en la parte más alta del templo, que ya estaba reconstruido, y empezó a leer la ley de Dios. Y empezó a decirle al pueblo, estamos mal, hemos estado haciendo malas cosas, hemos estado haciendo todo al revés, hemos estado dándole honor y hemos tenido otros dioses y no hemos volteado a ver al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Entonces todos, absolutamente todos escucharon la ley de Dios. Todos los que estaban perdidos, todos los que no tenían, los que estaban bajo las órdenes anteriores de los otros reyes, bajo los dioses anteriores que habían estado en esa tierra, todos escucharon por voz del rey Josías, todos escucharon la ley de Dios, la palabra de Dios. Y fue en ese momento en el que Josías, como ven en su pantalla, con
con el manuscrito, con el escrito en la mano, él hizo una promesa. La promesa de que iba a servir y a seguir al Dios de David, su antecesor, toda su vida. Que lo iba a servir y a seguir y que lo iba a amar con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. En ese momento Josías hizo un compromiso con Dios y el compromiso fue: yo voy a servir al Dios de David, mi antecesor. Yo voy a servir al Dios de Israel, porque Él es el único y el verdadero Dios. Yo le voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y desde ahí, como ven en su pantalla, dice la Biblia que nunca había habido y nunca hubo después un rey como Josías. Un rey tan dedicado, un rey tan dependiente de Dios, que siempre puso en primer lugar a su Dios, siempre buscó a su Dios. Aun cuando su papá, aun cuando su abuelito no lo seguían a Dios, aun cuando su papá y su abuelito se habían desviado de la verdad, se habían ido con otros dioses, se habían ido con otras realidades, ¿sí? Josías fue un rey que vivió en santidad. Josías fue un rey que fue fiel a su Dios, y su Dios le fue fiel a él. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia del rey Josías? Lo que yo quiero dejarte en tu corazón, principalmente a los pequeños que están acompañándonos desde casa, es que no importa tu edad, no importa qué tan pequeño eres, tú puedes ser un factor de cambio en tu casa, en tu sociedad. Tú, a tu corta edad, puedes decidir seguir a Dios. Tú, a tu corta edad, puedes decidir servir a Dios. Aunque papá, aunque mamá, aunque abuelitos, aunque mis vecinos, aunque mis tíos hagan cosas malas, estén apartados de Dios, o como sea tu situación, tú, como Josías, sin importar qué tan joven eres, puedes hacer un pacto con Dios, puedes seguir a Dios, puedes servir a Dios. Y lo más importante que tenemos que aprender de la historia de Josías es que él, a su corta edad, cambió la perspectiva de todo su mundo. Toda una nación, todo su reino volvió sus ojos a Dios. Olvidó los dioses, olvidó las cosas malas que hacía, olvidó todo ese pueblo, olvidó y dejó a un lado las malas cosas que hacía, los engaños, las desobediencias, las borracheras, todo lo dejó a un lado para poder buscar al verdadero Dios. Y eso solamente se logró gracias a un pequeño niño, un niño de 8 años. Tú puedes hacer el cambio. Si tú decides que quieres servir, amar a tu Dios, tú lo puedes hacer. Y el Señor puede usarte como un instrumento para que papá, abuelito, mamá, tíos, vecinos, amigos reconozcan que están mal cuando están mal y vuelvan su cara a su Dios. No tienes que ser un gran predicador, no tienes que ser un gran maestro, ni siquiera tienes que ser adulto para lograrlo. Tú lo puedes hacer así de chiquito como estás, a la edad que tú tienes ahorita, a los 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 30,
60, 90. Tú lo puedes hacer. Y eso es lo que el rey Josías nos enseña el día de hoy. Para terminar, acompáñenme con una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has puesto historias que son reales, historias que nos ayudan a entender mucho de lo que tú quieres para nosotros en nuestra vida. En particular te damos gracias porque hoy pudimos aprender un poquito más acerca de este rey Josías. Te suplicamos, Padre, que tú nos des esa fidelidad, esa entereza, que tú nos des esa santidad que Josías mostró a esa edad tan corta. Permite, Padre, que todos los niños de esta iglesia, que todos los niños que están viendo este video puedan ser sensibles a tu palabra, Señor, y puedan reconocer en Josías un ejemplo de que no importa la edad, de que ellos pueden decidir seguirte, y que no solo pueden decidir seguirte y hacerlo, sino de que ellos pueden ser factor de cambio en su casa, de que ellos pueden ser factor de cambio con sus vecinos, de que ellos pueden ser factor de cambio en su escuela. Permíteles tú la oportunidad, Señor, de acercarse a ti y de ver que contigo, Padre, tenemos más capacidades de las que tenemos sin ti. Ahora te suplicamos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que no los dejes, Señor, que nos des a nosotros los adultos el amor, la paciencia, para poderlos guiar en amor, para poderlos llevar a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor. Permítenos a los que tenemos hijos ser buenos padres. Permite, Padre, que nuestros hijos, cuando crezcan, sean buenos padres. Sabemos que solo tú puedes lograrlo, Señor. Todo esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Te doy gracias, Padre, porque pudimos recoger estas ofrendas el día de hoy. Te doy gracias porque en todas las familias pudimos agarrar dinero para dártelo, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas estas ofrendas, que sean de tu agrado, Señor, y que se puedan recolectar más
entre los días, meses o años. Señor, todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.